programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Big Cerdi, el cochinito del sabor. Ya ustedes saben, cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos, jamones, pregunten por Big Cerdi, el del cochinito, el cochinito del sabor. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, vamos a otra emisión de Otra Vibra con Marixa Rodríguez, comunicadora. Ella es también coach y además, bueno, es lideresa aquí en Venezuela del proceso de activación de la glándula pineal. ¿Cómo estás, Marixa? ¿Cómo te va? Excelente, Vladimir. Como siempre, feliz de conversar contigo hoy, como todos los jueves, y abordar un temazo, ¿ah? Un Así es. temazo que sin duda alguna es un acto de liberación, como ya hemos titulado este programa, y es justamente el acto de perdonar. Perdonar, un acto de liberación. ¿Es un acto de liberación para el que perdona o para el que es perdonado? Vamos a ver. O para ambos. Para ambos, pero en primer lugar, para el que perdona. Porque es que cuando nosotros simplemente juzgamos que la acción del otro a mí me ha afectado, ha generado en mí una herida, ¿qué ocurre? Comienzo a acumular sentimientos de ira, sentimientos de rabia y, bueno, el llamado resentimiento. Pero sin duda alguna, pues es eso, es un sentimiento que me ata a mí, al otro ser, en primer lugar. Porque a su vez establezco un juicio desde el cual el otro es el malo, yo soy el bueno, sí, sí he sido yo la persona afectada. A su vez establezco un vínculo de víctima versus victimario. Y ya nosotros que venimos hablando por aquí del tema de las frecuencias, de la vibración, hubo un programa en el que hablábamos aquello de que por qué siempre nos pasa lo mismo y por qué en la vida hay situaciones que se repiten una y otra vez. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo un resentimiento, fíjate que la palabra lo dice, o sea, resentimiento, vuelvo a tener ese sentimiento. Cada vez que te acuerdas. Claro, cada vez que nos acordamos de eso, nos estamos a su vez atando al pasado y activo yo sentimientos que ya yo sé que en lo invisible no favorecen mi proceso creativo, porque en la medida en que yo me voy ubicando en una frecuencia determinada, sigo atrayendo personas y situaciones que por sintonía de frecuencias me llevan a estar repitiendo escenarios. Por eso que uno dice, pero es que porque siempre me pasa lo mismo, mira, terminé con una pareja que me hizo esto, pero es que ya yo traía esa rabia y ese registro de esa experiencia que fue dolorosa y entonces no quiero que me pase lo mismo. Y resulta que es lo que sigo atrayendo y no es por mala suerte, sino por sintonía de frecuencia. Pero Entonces, además eso está en muchas su veces sistema uno, seguramente, Marixa. ¿cómo? En su sistema, seguramente eso también está en su sistema familiar y por aquella lógica de las constelaciones familiares, pues atrae lo que se ocultó en sus generaciones que la precedieron, ¿no? Claro, Entonces, sí, porque bueno, por una parte son las memorias que nosotros traemos grabadas también en nuestro ADN, por así decirlo, o en esos registros que sabemos que de nuestros padres, de nuestra familia, traemos en lo invisible también toda una carga que nos lleva a establecer enlaces con determinados seres. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque se me sí, porque iría ese es el otro. programa Pero para fíjate, otra por parte, ejemplo, pero también son conductas aprendidas, ¿sí? El tema de claro, guardar rencor, de que te llevo la listica, de que yo perdono pero no olvido. O sea, realmente perdonar, y fíjate que el tema de perdonar, hay tres actos fundamentales, porque es el acto de perdonar a otro, es el acto de pedir perdón o es el acto de perdonarse a sí mismo. ¿Ah?
Y entonces por allí hay distintas vías que yo creo que cada uno da para un programa. Claro. Fíjate, por ejemplo, en el caso de quienes piden perdón, ofrecen disculpas por algo que cometieron, por algo que hicieron que no estaba bien, ahí hay dos lecturas. Una, bueno, la buena voluntad, ¿verdad? De pedir perdón o de ofrecer excusas, ¿verdad? Pero también está el descargar en el otro, el perdonar, el perdonarlo, porque es una forma como de decirle, bueno, ya te corresponde a ti si me perdonas o no, ya es asunto tuyo. Yo te pedí perdón, pero no está el asumir la responsabilidad, que es otro acto que debería ser el subsiguiente o más importante que el de pedir perdón, es asumir la responsabilidad si yo asumo que lo hice, soy culpable o soy responsable, ¿no? Claro, y que en efecto haya un arrepentimiento, porque tampoco se trata de, bueno, ya yo te pedí perdón, pero sigo haciendo lo mismo. Entonces, Ajá. allí no estoy asumiendo tampoco la responsabilidad, porque la palabra responsabilidad viene justamente de la habilidad para responder por mis acciones. Mira, consciente o inconscientemente reconozco que te hice daño, reconozco que actué de una manera errada, pero también ahí viene el abrirnos las posibilidades Tenemos a un un nuevo problemita allí, futuro. Marisa. Ajá, Vamos a, vamos a el internet. Tuvimos ahí una pequeña interrupción. Vamos a retomar la conversación, perfecto. Marisa. Ujú. Sí, la última parte de lo que dijiste no lo copié. Ok, ¿hasta dónde me escuchaste cuando dije más Bueno, o menos? estamos hablando de asumir cuando se asume la responsabilidad por algún hecho indebido, ¿no? Perfecto. Ujú. Adelante. Muy bien, y entonces justamente hablábamos, Vladimir, de la importancia de asumir la responsabilidad, ¿sí? Porque la palabra responsabilidad justamente viene de la habilidad de responder por mis decisiones, por mis acciones, reconocer que me equivoqué. Pero entonces allí viene el punto de el que pide perdón, por una parte, asume que tuvo una conducta errada, que reitero, pudo ser consciente o inconsciente, pero a su vez asumo que a partir de esa experiencia he generado un aprendizaje para no repetir el mismo error. Y a su vez viene el compromiso con el otro de que si realmente para mí es importante mi relación contigo, yo me hago cargo de asumir las consecuencias de esa acción y ver qué puedo hacer para enmendar ese error que cometí. Entonces allí sí viene la real reconciliación. Por supuesto, está en la otra persona decidir si perdona o no perdona. Porque hay cosas que uno dice, no, bueno, pero es que esto es imperdonable. Entonces yo tomé la decisión de retirarte mi amistad o yo tomé la decisión de no seguir relacionándome contigo, que es completamente válido, porque nosotros podemos aprender perfectamente a poner límites, pero en ese caso, la decisión de perdonar no es porque el otro se merezca que yo le perdone o no, porque perdonar al otro no es ni siquiera un regalo para el otro, es un regalo para nosotros mismos, Vladimir. Porque si yo me ato a ti a través del recuerdo de esa experiencia, me estoy haciendo un esclavo tuyo y te estoy dando poder sobre mí, porque entonces empezamos a acumular deseos de venganza, empezamos a acumular esa rabia y ese deseo que al otro le pase algo malo y sencillamente desde el punto de vista del sentimiento, ¿a quién le está haciendo daño albergar todos esos recuerdos y permanecer en esto? Entonces es ya decir, mira, yo no sigo dándole poder a esto, yo voy a cerrar esta situación, que ahí es cuando decimos, bueno, mira, cerrar, borrón y cuenta nueva, seguir adelante, la importancia de vivir el eterno presente y que cuando uno dice, mira, esto lo perdono, es que yo no vuelvo a conversaciones en torno a esto, porque a veces también hay personas que deciden continuar determinadas relaciones, pero siempre se están sacando los trapitos del pasado. ¿Ah? Te perdono, Entonces, pero no olvido lo que hiciste. claro, claro. Entonces, claro, uno dice, bueno, es que yo cómo voy a olvidar esta situación y nosotros desde el punto de vista de la energía también decimos, Vladimir, que el perdón humano pues muchas veces cuesta porque uno dice, ¿cómo yo desde el intelecto realmente puedo olvidar esta situación? Y ahí es cuando hablamos justamente de transmutar la frecuencia de nuestros sentimientos, de simplemente olvidar digamos que aquel sentimiento de rabia o de ira que se activa en Ajá. mí a través de una determinada situación. ¿Y ¿Cómo cómo se lo, trabaja eso? ¿Cómo se trabaja eso, Marixa? bueno, y ahí una vez más, en lo que hacemos siempre énfasis, que en el autoconocimiento está la clave. Porque entonces uno también tiene que, por una parte, empezar a retirar de su pensamiento, o sea, saber que, mira, cada vez que yo comienzo a evocar esos recuerdos del pasado,
Yo tengo que comenzar a gobernar mi pensamiento y decir, mira, ya, me sitúo en el presente. Está comprobado, por ejemplo, a través de distintos estudios científicos, Vladimir, que las personas que comienzan a orar, que comienzan a meditar, tienen una mejor disposición a generar un acto de perdón verdadero frente a determinadas situaciones que aquellas personas que no se vinculan en momento alguno a todo lo que es el ámbito espiritual. Y fíjate que a nosotros, en todas las religiones, a nosotros siempre se nos habla de la importancia del perdón. ¿Ah? ¿Verdad? Como la forma en la que realmente nosotros podemos, digamos que, alcanzar ese estado de paz, de equilibrio, de armonía, porque una vez más, lo que te decía Vladimir, es un acto de liberación para el que perdona. Por supuesto, liberamos al otro de una carga, porque a su vez soy capaz de expresarle al otro que lo que el otro hizo me hizo daño. Mira, yo siento que esto fue injusto, pero ¿sabes qué? Yo decido pasar la página. ¿Por qué? Por mi bien, porque yo tengo que pensar en mí. Si yo me ato al error del otro, entonces somos dos errando, porque entonces me estoy situando yo en un sentimiento que ya yo sé que desde lo invisible, desde lo cuántico, me hace traer a mi vida situaciones que no son tan perfectas, situaciones que son negativas. Ahora, Marixa, hay categorías de hechos perdonables y hechos imperdonables. Para ti, ¿qué es imperdonable? O sea, ¿qué puede ser un hecho imperdonable? Que tú, mira, no perdono eso, no lo perdono y prefiero vivir con el resentimiento que perdonar eso. No tiene perdón. Y es que ahí es donde viene, fíjate, Vladimir, que el tema del resentimiento está enlazado pues a la, por así decirlo, a una brecha de injusticia. Cuanto más amplia es la brecha, entonces uno dice, no, es que es imposible perdonar. O sea, cuanto más injusto y cuanto más terrible es lo que a nosotros nos han hecho, es más difícil perdonar. Porque uno de repente dice, bueno, esto fue una falta chiquitita. No sé, me dijiste una mentirita, me afectaste en esto, pero bueno, esto no tuvo mayor impacto en mi vida. Pero ya uno, mira, no sé, que le toquen un hijo, que se metan con alguien a quien tú amas, bueno, y si es verdad que uno dice, bueno, esto es imperdonable. Pero ahí es donde viene realmente la importancia de la maestría y de ver que hay seres que simplemente nos han dado el ejemplo. Por ejemplo, personas, yo leía en una oportunidad un artículo justamente sobre un científico investigador, que de hecho no recuerdo el nombre de él en este momento, que había escrito varios libros sobre el perdón, y justamente vive una situación en la que su madre pierde la vida porque un delincuente se mete a su casa, pero a su vez le quitó la vida de una manera realmente muy cruel. Y entonces este hombre relata que cuando encuentran el cuerpo de su madre y cuando ve la forma en que este otro criminal le había dado muerte a su madre, él dice que lo primero que quiso fue salir a buscar un bate e ir a buscar a ese hombre para matarlo a batazos. Y entonces él dice que esa ira le duró toda la noche, pero que luego reflexionando, él decía, ya va, pero yo no estoy poniendo en práctica lo que estoy enseñando. Si yo tanto hablo del perdón, realmente, bueno, este hombre es un ser que desde lo humano, yo debería decir, no merece el perdón, ¿sí? Para nada. Y que reciba una experiencia que lo lleve a sentir lo mismo que le hizo sentir a mi mamá. Pero entonces él después decía, y yo haciendo eso, ¿en qué cambio las cosas? No le voy a devolver la vida a mi madre, decía él. Voy a acumular yo un sentimiento de rabia que dice, ojo, si yo hubiese actuado de esa manera, voy preso también. Entonces traigo consecuencias negativas a mi vida. Y aunado a eso, albergo un sentimiento y él dice, yo sé lo que causan esos sentimientos en el cuerpo. Las personas que albergan sentimientos de ira, de rabia, tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón. Se activa pues todo este tema de las hormonas del estrés porque el sentimiento de ira, de rabia, de resentimiento, nuestro sistema inmune la percibe como una situación estresante, por tanto estamos segregando adrenalina, cortisol, ya nosotros sabemos desde el punto de vista físico que eso no favorece nuestra salud. Entonces él dice, ya va, soy yo quien me estoy haciendo daño a través de esto. Entonces, sin duda alguna, el perdonar es una decisión. Fíjate, Marixa, también me gustaría abordar, en los minutos que nos quedan, abordar este tema desde la perspectiva de las sociedades donde hay conflictos, por ejemplo, donde hay conflictos étnicos, donde hay enfrentamientos políticos, donde ha habido violencia
guerrilla, lucha armada, factores enfrentándose violentamente, como por ejemplo el caso de los nazis con los judíos, para citar un ejemplo de lo que fue el exterminio nazi y el holocausto y todas estas cosas bárbaras que vimos en la historia, o por ejemplo lo que ocurre en cualquier país en guerra, en el África, que han ocurrido exterminios masivos entre los Hutus y los Tutsis, que hubo todos esos baños de sangre. ¿Cómo hace una sociedad para perdonar y perdonarse? Bueno, y una sociedad de que se construye, Vladimir, de la suma de individualidades, así que todo Claro. comienza por cada uno de nosotros. Fíjate que hay algo que es fundamental y es entender que en la medida en que nosotros alcancemos esa masa crítica de seres conectados con un sentimiento, generamos un impacto a su vez en la sociedad. Esto está comprobado en ciudades en las que, por ejemplo, hay índices delictivos preocupantes y se han generado pruebas, por ejemplo, con grupos de personas de oración o de meditadores, y se ha visto justamente cómo a través de muchas personas conectadas en el mismo momento y con la misma intención y desde un mismo sentimiento han generado un impacto en lo invisible. ¿Por qué? Porque bueno, ya nosotros entendemos que somos emisores y receptores electromagnéticos y que generamos un impacto en la malla, en lo invisible, y que a través de los sentimientos de un grupo somos capaces de impactar a otros. Entonces, en estas sociedades, en todos estos países, en todas estas naciones en las que hay historias de dolor, en las que por supuesto hay historias que nos llevan a tener hasta sentimientos de culpa por actos que ni siquiera llevamos a cabo nosotros, sino que son parte de nuestra historia, es lo que venimos arrastrando. Ahí es donde viene la importancia de trabajar en cada uno de nosotros ese sentimiento de perdonarnos a nosotros, perdonar nuestra historia, perdonar al otro y situarnos en ese sentimiento. Y en esa medida, cuando cada vez seamos más conectados en ese mismo sentimiento, en esa misma intención, se va a generar un impacto, por supuesto, en nuestra sociedad. Entonces, bueno, mira, bien lo decía justamente Mandela, él decía que el perdón libera el alma, ¿ah? Y que por eso justamente es que es una herramienta tan poderosa. Entonces, en la medida en que seamos cada vez más seres libres, situados en ese sentimiento, y ojo, perdonar es un acto de amor, ¿ah? Entonces, en la medida en que nosotros nos situemos en ese sentimiento, nos liberamos nosotros y ayudamos también a cambiar el curso de nuestra historia. Porque entonces, si nosotros no somos capaces de aprender de los eventos del pasado y seguimos repitiendo más de lo mismo por ignorancia, por ceguera, por desconocimiento, seguimos simplemente en un círculo, repitiendo escenarios. Cuando nosotros generamos un aprendizaje, cuando nosotros, por así decirlo, transmutamos un registro que hemos generado en lo individual, en lo colectivo, es como que damos un salto en esta espiral ascendente de la vida y simplemente todas esas situaciones se disuelven y somos capaces de cambiar el curso de nuestra historia. Pues a su vez nuestra historia o nuestro futuro lo estamos creando nosotros. El punto es si estoy creando futuro en función de un pasado en el cual sigo repitiendo más de lo mismo, a través del resentimiento, de la ira, de la rabia, del sentimiento de venganza, del castigo, de la culpa a sí mismo, porque a su vez para perdonar a otros tengo que aprender por perdonarme yo. Y ese es quizás uno de los perdones más difíciles, Vladimir, porque a su vez cuando nosotros tenemos sentimientos de culpa y no nos perdonamos a nosotros mismos, estamos nosotros mismos jugando el rol de víctima y victimario, porque entonces nos estamos castigando por un evento en el que nosotros decimos, bueno, ya obré mal, pero no estoy reconociendo que ese ser que actuó en ese momento actuaba desde ese nivel de conciencia y que todos nos transformamos cada día, Vladimir. Y eso es algo maravilloso cuando nosotros lo reconocemos y cuando simplemente somos capaces de mirarnos amorosamente y decir, mira, ¿sabes qué? Actué y actuamos como sociedad desde el nivel de conciencia que teníamos. No teníamos posibilidad de hacer otra cosa porque desde ese sentimiento y desde ese tipo de pensamiento éramos capaces de generar nuestras acciones. A partir de estas experiencias nosotros nos transformamos en un ser nuevo y a partir de todos estos aprendizajes que yo he tenido, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a cometer el mismo error. Mi futuro no puede estar condicionado por mi pasado. Yo tengo que comprender que cada día me constituyo en un ser nuevo y que tengo la posibilidad de crear un mejor futuro a partir de esas experiencias, de esos aprendizajes que yo he tenido.
Gracias, Marixa. Bueno, antes de irnos, rapidito, ¿algún libro que recomiendes, algún texto para...? Bueno, libros sobre el perdón hay muchísimos, pero bueno, en el libro de Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, el capítulo destinado justamente a lo que tiene que ver con el perdón y el resentimiento es maravilloso, porque a su vez nos entrega herramientas para diseñar conversaciones, porque eso es fundamental también, que salgamos de la recriminación y pasemos al reclamo. Porque el que recrimina, entonces simplemente busca atacar al otro y el otro se defiende. Y de ese tipo de conversaciones no sacamos nada. Distinto es el reclamo. Cuando simplemente me hago cargo de mi satisfacción, cuando simplemente me hago cargo de que tú seas capaz de enmendar el error que cometiste o viceversa. Recuérdenlo siempre, lo fundamental es hacernos cargo, no mirar hacia el pasado y seguir dando vueltas en torno a lo mismo, sino simplemente permitirnos crear un nuevo y mejor futuro. Y eso lo hacemos hoy porque somos seres creadores. Gracias, Marixa. Bien, a ti, Vladimir, un gran abrazo, muchas bendiciones y a todos quienes nos están aquí escuchando, ojalá y esto que hemos conversado hoy nos llegue al corazón y lo tomemos en cuenta porque simplemente esto nos hace libres y nos hace vivir desde un espacio de mayor felicidad. Gracias, Marixa, Marixa Rodríguez. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Big Cerdi, el cochinito del sabor. Ya ustedes saben, cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos, jamones, pregunten por Big Cerdi, el del cochinito, el cochinito del sabor. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primero.